Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre la Guerra Fría. Antes de empezar, recuerda dar me gusta, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos. Antecedentes de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los claros vencedores fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. A pesar de que los dos fueron aliados durante la guerra, una vez que esta finalizó, ambas potencias volvieron a defender sus intereses políticos, sociales y económicos. Estos eran los países más fuertes e influyentes. De ahí en adelante, el mundo quedó dividido entre los intereses del comunismo soviético y el capitalismo norteamericano. Causas. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, no agradaba al comunismo de Stalin. Dato curioso. Winston Churchill dijo: "El mundo ha quedado dividido como si hubiese caído un telón de acero que los separaría ideológica, política y económicamente". Desarrollo del conflicto. Se trataba de una guerra en la que no había conflictos bélicos directos, sino que el mundo se hallaba dividido en dos campos, comunista en Oriente y capitalista en Occidente. Consistía en un gran nivel de tensión por la posibilidad de desatar una tercera guerra, la cual sería a nivel nuclear y amenazaba con destruir la humanidad. Otros aspectos. La creación de satélites para observar los movimientos del enemigo. Desarrollo de la tecnología militar con la creación de armas nucleares. Desarrollo del espionaje e infiltrados en inteligencias militares. Durante la guerra, las continuas tensiones entre potencias mundiales apoyaron conflictos aislados de forma indirecta. Por ejemplo, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico y algunas revoluciones latinoamericanas como la Revolución Cubana. Fin de la guerra. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960, hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La Unión Soviética inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente, se considera la caída del Muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Consecuencias. La polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Acumulación de armas en los países. Luego del fin de la guerra, se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con Ivana Paola Lara Zárate para realizarle una entrevista referente al tema de la Guerra Fría. Muy buenas tardes, Ivana. Buenas tardes. Bueno, ¿qué sabes sobre la Guerra Fría? Bueno, fue un enfrentamiento político en el cual se inició al término de la Segunda Guerra Mundial. En esos estuvo reunido Estados Unidos contra la Unión Soviética. Muy bien. ¿Qué opinas sobre la doctrina Truman? Bueno, esa doctrina fue una clara advertencia a los dirigentes soviéticos de que los Estados Unidos estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para contener la expansión del comunismo a cualquier lugar del mundo. ¿Usted cree que estuvo bien la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS? No, creo que no, porque Estados Unidos se quería ver como superior a Rusia, quería verse con más poder sobre Rusia. Okay. ¿Crees que el Plan Marshall fue una buena iniciativa? Bueno, creo que sí, porque ayudó a dar fondos económicos en la ayuda para reconstruir los países europeos que quedaron afectados tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes por qué se le llamó Guerra Fría? Bueno, porque nunca se enfrentaron desde un punto militar, a pesar que ambas eran las únicas superpotencias del planeta. Ok. ¿Qué sabes sobre la Guerra de Corea? Nada más sé que fue un
conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur que tuvo lugar creo que en el año 1950 y al 53. Muchas gracias por su aporte. Bueno, en la entrevista pudimos observar que la persona a la que le realicé esta entrevista sabía y conocía un poco sobre el tema del que estábamos hablando y que pudo contestar de buena forma las preguntas que se le realizaron. ¿Qué sabes sobre la Guerra Fría? La Guerra Fría se le llamó así porque fue un enfrentamiento de tipo político y económico, más que de armas fue ahora sí que de pues verbal, no se alzaron en armas los países de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué opinas sobre la doctrina Truman? Esa doctrina se me hizo pues que trajo muchos beneficios a los países, sobre todo porque apoya el que el comunismo no creciera a nivel mundial, sobre todo en las grandes potencias. Y pues bueno, actualmente se me hizo pues bueno, porque ahora sí el comunismo no domina en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera trae beneficios a nivel mundial. ¿Usted cree que estuvo bien la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS? No estuvo correcto porque esto dio origen a que entre países estuvieran compitiendo y en un futuro pues pudo haber fomentado, ¿no?, el que se hubiesen enfrentado entre ellos y pues bueno, hubiese traído consecuencias. ¿El Plan Marshall fue una buena iniciativa? Sí, considero que sí fue una buena iniciativa porque buscaba apoyar a los países que resultaron dañados a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y esto ayudó para que estos países pudieran salir adelante, sobre todo en el aspecto económico y político. Por eso considero que se hizo, pues ahora sí que un buen movimiento. ¿Sabes por qué se le llamó Guerra Fría? Se le llamó Guerra Fría porque el enfrentamiento fue político y económico, más que de armas, fue ahora sí que de palabras, y no llegó a concretarse una guerra. ¿Qué sabes sobre la Guerra de Corea? Este tipo de guerra solo sé que fue durante la Guerra Fría, fue en un periodo de la transición entre la Guerra Fría, entonces no estoy muy empapada en el tema. Bueno, en esta entrevista nos pudimos dar cuenta que la persona sí conoce sobre el tema, pero no a grandes rasgos. Y también, o sea, conoce como lo que pasó, pero no, por ejemplo, no las consecuencias, no todo el procedimiento de la guerra. Y también, por ejemplo, nos pudimos dar cuenta en la pregunta de la guerra de Corea, nada más dio como que lo que es, pero no lo que pasó en realidad, o sea, detalladamente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Velasco Vidal y me encuentro aquí con el señor José Luis Amaya Mendoza, el cual hoy nos va a contestar algunas preguntas. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a proceder a las preguntas, por favor. ¿Qué sabes sobre la Guerra Fría? La Guerra Fría para mí fue un conflicto de ideas entre el comunismo y el socialismo por parte de la URSS y Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial. Okay. ¿Qué opina usted sobre la doctrina Truman? La doctrina Truman fue algo que fue empleado por Estados Unidos, que fue apoyar a las personas libres que estaban en la minoría de la Armada. ¿Usted cree que estuvo bien la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS? Para mí, podría decir que sí, porque ahí se vio qué potencia era más fuerte económicamente y podría llegar al objetivo que era descubrir la Luna.
Ok. ¿El Plan Marshall para usted cree que tuvo una buena iniciativa? Para mí el plan Marshall, buena pregunta, ¿eh? Sí, ya que fue empleado por George Marshall y ayudó a la reconstrucción europea de los países europeos. ¿Usted sabe por qué se llama Guerra Fría? La Guerra Fría, porque fue una guerra sin armas, y más que nada fueron tratados, en lugar de armas fueron más tratados, entonces por eso se llamó Guerra Fría y fue entre varios países. Bueno, y por último y no menos importante, ¿usted sabe sobre la Guerra de Corea? Pues según yo, la Guerra de Corea aconteció a los finales del 45, creo, y fue entre la República de Corea y no me acuerdo qué otro país, pero fue un conflicto bélico muy fuerte que llevó a grandes consecuencias. Bueno, estas son todas las preguntas. Muchas gracias por haberme aceptado esta invitación a hacerle las siguientes preguntas. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Hola, mi nombre es Evelyn Jimena Velázquez Vidal y entrevisté al señor José Luis Amaya Mendoza, y en la entrevista se le veía muy tranquilo y se le veía conocimiento acerca del tema. No tenía un conocimiento como tal exacto y bien, pero sí tenía idea de a lo que me refería respecto a las preguntas que le realicé. Entonces para mí su conocimiento fue bueno. Bueno, a continuación les hablaremos sobre la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico entre 1945 y 1989. Fueron entre Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué se le llamó Guerra Fría? Bueno, se le llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques, o sea, Estados Unidos y la URSS, ninguno tomó como enfrentamientos directos contra otro. Por eso se le llamó Guerra Fría, porque no hubieron como acciones directas como tal. Bueno, a continuación les hablaré sobre los bloques que fue Estados Unidos y la URSS. En Estados Unidos pues fue el líder del bloque occidental. Los integraban Canadá, Japón, Nueva Zelanda, algunos países de Europa occidental. Y ellos defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Y bueno, por otro lado la URSS, que era el líder del bloque oriental, y pues este estaba integrado por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el socialismo como sistema económico y social y la democracia popular de partido político como régimen político. Bueno, a continuación les hablaré sobre las etapas de la Guerra Fría. La primera etapa fue la Primera Guerra Fría, que fue entre 1945 y 1962. Bueno, esta etapa consistía entre Estados Unidos y la URSS, que normalmente se estaban peleando por tomar el poder de países en Europa, en América Latina, y en eso consistió la primera etapa. Bueno, en la segunda etapa es la Dimensión, que fue entre 1969 y 1979. En esta etapa, el bloque oriental, o sea, la URSS, se vio muy afectado económicamente, y entonces la URSS tuvo que decidir en reducir intervenciones militares. Pues la única excepción fue la de Checoslovaquia. Y bueno, la tercera etapa fue la Segunda Guerra Fría, que fue entre 1979 y 1985.
En esta etapa se rompió totalmente la coexistencia pacífica cuando la URSS decidió invadir Afganistán y apoyó tanto a la revolución islámica como a la revolución sandinista, que derrocaron los gobiernos prooccidentales de Irán y Nicaragua. Y pues finalmente en la cuarta etapa, que fue el fin de la Guerra Fría, entre 1985 y 1989, pues en 1989 tuvo lugar la cumbre de Malta, durante la cual Gorbachev y el sucesor de Reagan, George Bush, anunciaron pues el fin de la Guerra Fría. Y pues ahora les voy a decir algunas características de la Guerra Fría. La primera característica es que ahora sí que, como les decía anteriormente, como es un nombre de Guerra Fría, no fue un enfrentamiento directo como tal. La segunda característica es que ahora sí que en esta guerra implicó mucho armamento, o sea, tenían demasiadas armas, tanto Estados Unidos como la URSS, tanto así que se llega a decir que crearon armas como para destruir el mundo. La tercera característica es que el enfrentamiento de las dos potencias normalmente se manifestó entre Asia y África, por ejemplo la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la guerra de Yom Kippur. La cuarta característica es que el sostenimiento por parte de Estados Unidos de los gobiernos de los países del bloque occidental se basó en la doctrina Truman, la cual buscaba detener la expansión del consumismo a nivel mundial. La quinta característica es que cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación, ayuda mutua y militar. El bloque occidental integró a la OTAN y el bloque oriental el Pacto de Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Las causas principales de la Guerra Fría uno de ellos fueron los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que constituyeron una velada amenaza de Estados Unidos a una URSS que estaba a punto de sumarse a la guerra contra Japón. También está la decisiva participación de Estados Unidos y la URSS en la Segunda Guerra Mundial, y esto estaba apuntado al bando aliado, en el que Gran Bretaña y sus excolonias resistían en soledad a los avances de la Alemania nazi. Otra causa fue el Plan Marshall, y que ya anteriormente se había mencionado, que ayudó económicamente a los países de Europa, a los países que se vieron afectados después de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos como otra causa la ambición de los dirigentes de Estados Unidos y de la URSS de extender su ideología y su modelo de organización política, económica y social a todo el mundo.